¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Víctor Abad, cliente y gran líder de la tienda Global Intergol, y en este momento los saludo desde Tailandia en uno de los cruceros que la tienda Global Intergol organiza para todos sus clientes, crucero de invierno Grand Voyage. Y en esta serie de videos que he preparado para ti, este último video, que es justamente el seguimiento en este ciclo del momentum, es el que te va a llevar verdaderamente a que puedas generar resultados muy buenos. Si tú no realizas estas últimas dos fases, que es el cierre y seguimiento, es como si todo el trabajo que hiciste, desde conocerlo, desde a lo mejor trasladarte a algún lugar, invitarlo a algún café, moverte, digamos que a algún hotel, o sea, todo lo que hayas hecho, si tú no te enfocas en realizar cierre y seguimiento, es como si no hubieras hecho todo ese trabajo, como si lo hubieras tirado precisamente a la basura. Entonces debes enfocarte sí o sí en que el cliente también tenga que vivir este cierre y este seguimiento. Una de las cosas que debes tener bien en cuenta es que lo debes mantener simple. Entre más simple es mucho mejor. De esta forma va a ser mucho más duplicable para ti, va a ser mucho más duplicable para tus clientes, va a ser mucho más digerible para las personas que están escuchando la oportunidad de negocio, y por supuesto que van a entender que también lo van a poder realizar. Si tú lo haces más complicado, si lo haces tedioso, si lo haces largo, pues ellos definitivamente van a encontrar en esto una objeción para no realizar el negocio. Entonces, una vez que ya diste tu cierre, una vez que te pusiste en esta situación de postura de negocio, ¿no? Indicándole que ahora tú tienes la oportunidad de ayudarle, de ser parte de ese selecto grupo a quienes tú les vas a enseñar el sistema de trabajo, les vas a enseñar el sistema que les va a permitir ir materializando sus metas. Entonces es tiempo de agendar una segunda cita. Y esta segunda cita generalmente te recomiendo que lo hagas en las próximas 48 horas. ¿Por qué? Porque la idea está fresca aún. La persona, después de tu presentación de negocios, se va a ir pensando que con Global Intergol puede pagar deudas, se va a ir pensando que con Global Intergol va a poder materializar muchas de sus metas. Entonces es verdaderamente importante que en los próximos 2 días te vuelvas a ver con él, ¿no? Ya sea una llamada por Skype, ya sea que te encuentres personalmente o simplemente, se llamen por teléfono. Pero de esta manera es como tú lo requieres hacer. ¿Y cuál es la manera en la que lo vas a enlazar? Lo que yo digo es lo siguiente. Le digo, bueno, Juan, el día de hoy hemos compartido ya mucha información, ya te he mostrado la manera en la que yo estoy ganando dinero, te he mostrado lo que está sucediendo ahora en nuestro país, y de verdad es que me parecería importante que tú lo pudieras considerar para que tú me digas si quieres recibir mi ayuda. Bien, mira, Juan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a ayudar con un registro gratuito que te va a permitir tener información sobre el oro, te va a permitir tener información sobre lo que está pasando en el mundo con relación al oro, te va a permitir tener información de lo que está pasando con nuestro negocio en el mundo, de lo que está pasando en nuestro negocio en nuestro país, ¿no? Entonces de esta manera es como tú ahora mismo te voy a ayudar. Tú te llevas este registro, lo revisas en casa, te voy a mandar algunos otros enlaces que me parecen importantes que tú los puedas conocer para que puedas, digamos que, estudiar esta oportunidad de negocio. Bien, si tú has visto ya la oportunidad de ganar dinero, lo siguiente que requiero saber es si necesitas mi ayuda, si quieres aprovechar ser parte de este equipo de trabajo que estoy realizando. Bien, entonces, ¿qué día soy, Juan? Entonces yo siempre le pregunto a Juan qué día soy. Si me dice que es lunes, entonces yo le digo, mira, Juan, entonces nos vemos el día miércoles. Y aquí es donde yo pongo el día, porque soy yo la persona que está ofreciéndole la oportunidad de negocio. Y si Juan ha visto de verdad que se puede ganar dinero, si tú lo explicaste bien, pues de verdad es que se lo va a tomar en cuenta para poderse ver en los próximos días. Entonces, a veces cometemos el error de decirle, ¿sabes qué, Juan? Pues lo piensas y ahí me llamas por teléfono. ¿Sabes qué, Juan? Estamos en contacto, ahí me escribes, cualquier duda me dices. Si tienes la oportunidad, mira, cuando tú lo decidas, cuando se te ofrezca, ya sabes, estoy para ayudarte. Cuando quieras hacer negocios, yo te puedo ayudar. Entonces ahí lo estás dejando completamente abierto, y por eso es que de alguna manera no se concretan cierres, no se concretan. Lo que necesitamos saber es un sí o un no. ¿Para qué? Para que tú puedas pasar con el siguiente prospecto a vivir nuevamente este ciclo del momento. Entonces ahí cometemos el error muchas veces de dejarlo al aire, y lo que estamos haciendo es
molestando incluso al cliente, lo cual puede ser incómodo para ti, incómodo para el mismo prospecto, pues el no haber agendado una segunda cita. Entonces, si tú agendas una segunda cita, los dos van a estar en común acuerdo de que van a estar en contacto en el siguiente día, pero en los siguientes días, y de esta manera digamos que él va a estar abierto todavía a la información. ¿Bien? Probablemente en la segunda cita Juan va a tener más preguntas con todo el material que tú le diste, y en esta segunda cita te puedes apalancar también de tu patrocinador, puedes agendar una llamada por Skype, lo puedes llevar, si es así, a la presentación, a la segunda cita para que él pueda contestar le puedes marcar por teléfono. De verdad es que todo va a depender de ti, no te cierres a la posibilidad de ser ayudado, ¿sabes? A lo mejor tu patrocinador se encuentra en otro país, a lo mejor se encuentra en otro estado de tu país, y bueno, pues de esa manera es como tú puedes estar en contacto. Entonces allí en la segunda cita, pues Juan seguramente, como te dije, va a llevar muchas preguntas, pero que lleve preguntas es una muy buena señal, ¿no? Entonces lo que requieres hacer tú es prepararte también, o apoyarte de tu equipo o apoyarte de tu línea de auspicio para responderlas. Bien, ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer del día lunes al miércoles, que es la segunda cita? El día lunes le diste la presentación del negocio y el día miércoles es la segunda cita. Pues lo que tienes que hacer es mandarle información. Muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados y no le mandamos nada de información. ¿Qué le puedes mandar? Bueno, de verdad es que bajo mi experiencia considero importante que el cliente o el prospecto esté en contacto con la misma información al menos 5 veces. Tu presentación fue una primera vez. Después le puedes mandar un video, un enlace en el correo electrónico, en algún mensaje, digamos que en inbox, en Facebook. Le puedes mandar información, videos, le puedes mandar fotografías tuyas con lingotes, le puedes mandar videos tuyos, digamos que de alguna convención que hayas tenido. Entonces, de esta forma es como tú tienes que ir alimentando la idea. El objetivo es ayudarla a tomar una decisión, que sea un sí o que sea un no. Entonces, es tu trabajo mandarle algún artículo sobre el oro, dependiendo de cómo es que tú viste a ese cliente. Si viste a ese cliente muy emocional, si le emocionaron mucho los viajes, pues le vas a mandar información respecto a eso. Le vas a mandar videos sobre el crucero de verano, le vas a mandar fotografías tuyas a lo mejor en algún evento en algún otro país, historias de pronto que a él le puedan servir, ¿no? Si viste que esta persona es muy técnica, ¿qué es lo que le puedes mandar? Le puedes mandar videos donde hablen sobre la legalidad de nuestro negocio, le puedes hablar videos sobre donde se habla sobre el metal, sobre cómo es que lo están haciendo, cómo es que, con qué refinerías trabaja. Le puedes mandar información de acuerdo a cómo hayas visto al cliente. Bien, entonces de ahí para que en la segunda cita pues tú simplemente puedas obtener un sí o un no y puedas pasar con el siguiente cliente. Es importante que también puedas llevar un control de quiénes les estás dando seguimiento. Así como te recomendé en un principio tener un cuaderno especial sobre tu lista de contactos, te recomiendo entonces que en este seguimiento también tengas un cuaderno especial, una carpeta especial, una base de datos especial en el que tú puedas ir anotando a quienes ya le diste presentación, cuáles fueron tus observaciones, si lo viste abierto, digamos que a la oportunidad de negocio, si lo viste con muchas preguntas, si lo viste con objeciones, en qué se concentró, para que tú puedas analizar cómo es que te vas a ir moviendo en los próximos días. Bien, entonces si te dice sí, excelente, es tiempo de trabajar. Es ahí donde empieza el verdadero negocio, es ahí donde empieza ya el trabajo. El trabajo no empieza desde que lo contactaste, el trabajo empieza desde que se vuelve cliente, para que ahora tú le puedas enseñar este ciclo del momento, puedas cerciorarte de verdad que él esté aprendiéndolo, que lo esté aplicando sobre todo y que también esté generando resultados. Y si te dijo no, excelente. Entonces si te dijo no, lo que tienes que hacer es seguir en contacto con él, no pasa nada. Aquí vuelve a aplicar nuevamente la ley de probabilidades. De tantas personas que conoces, solo algunas pocas les hiciste
hiciste contacto, después a algunas pocas de esas les hiciste la invitación, después a esas les hiciste la presentación del negocio, algunas aceptaron una segunda cita y de esas personas que aceptaron la segunda cita, solo algunas han dicho sí y otros dijeron no, otros tantos dijeron no, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues mantenerte contacto con ellos. ¿De qué vas a hablar ahora? Ya no vas a hablar de negocio y tampoco le vas a insistir, no le vas a decir, oye, ¿qué te pareció, Juan? ¿Ya estás listo? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo te vuelves cliente? ¿Qué tal? ¿Ya tienes dinero? No, nada. Lo que tienes que hacer es simplemente mantenerte en contacto con él, hablar de la vida, hablar de cosas que comúnmente hablabas con Juan o ir conociéndolo un poco más. ¿Sabes qué? Porque detrás de ese no puede haber un sí escondido. Probablemente ese no significa no me explicaste bien, pues probablemente ese no significa, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo, no confío en mí, no me siento capaz, ¿sabes? Pero pues probablemente de ese no viene el te voy a ver, te voy a vigilar para ver que lo que me digas sea cierto. Es una respuesta escondida porque a todos nos gustaría tener un mejor estilo de vida, a todos les gustaría tener la posibilidad de materializar sus metas, materializar sus sueños, ¿sabes? Entonces aquí quiero decirte que yo tengo clientes incluso que se han hecho clientes después de 2 años, cuando ya empezaron a ver que yo empecé a viajar, cuando empezaron a ver que de pronto yo ya iba teniendo un estilo de vida completamente diferente. Tengo clientes que se han hecho clientes y les di la primera presentación hace 2 años y me han estado observando, me han estado viendo, ¿sabes? Pero yo ya no he platicado con ellos sobre esto, que el negocio, no, sino que ellos mismos me han preguntado, ¿y cómo estás, Víctor? Y de pronto yo les contesto, excelente, acabo de tener una reunión con unos amigos, se está expandiendo el negocio, ¿no? Pero ya no le estoy insistiendo a él y creo que esta es verdaderamente una de las claves fundamentales para que tú puedas hacer clientes en los próximos meses, que te mantengas en contacto con esas personas, no le dejes de hablar, de verdad, mantente en contacto con ellos, de esta manera él va a confirmar toda esta postura de negocios, toda esta pues digamos que todo lo genuino que fuiste al presentarle la oportunidad, al querer verdaderamente ayudarlo. Entonces espero que de verdad esta serie de videos te haya servido, que aproveches este ciclo del momentum que va a ti, pues digamos que te va a ayudar a que puedas tener un trabajo mucho más organizado. Y te preguntarás cuál es la clave. Pues aplicar este mismo ciclo con todas las personas que conoces, ¿sabes? Por eso es que te comentaba que debes tener una lista de contactos amplia para que cada persona que está en esa lista, pues de alguna manera tú puedas hacer que viva todo este ciclo, ¿sabes? Que viva el proceso de contacto, que viva el proceso de invitación, que viva el proceso de la presentación del negocio, del cierre, seguimiento. Y si te dice no, el siguiente. Y si te dice no, el siguiente y el siguiente. Esa es la clave, que este ciclo lo puedas aplicar la cantidad de veces necesarias hasta ver materializados tus sueños, hasta ver materializadas tus metas. Entonces te hago la más cordial invitación de verdad a que puedas desarrollar tu negocio de la manera mucho más organizada, de la manera mucho más productiva. Entonces, siendo feliz, siendo de verdad organizado, tu trabajo va a ser mucho más productivo y vas a obtener excelentes resultados. Ahora mismo me encuentro en este crucero de invierno Grand Voyage 2017. Este es el segundo crucero en el que me encuentro gracias a la tienda Global Intergol y esta ha sido la clave verdaderamente, hacer acciones diarias, aplicar este ciclo del momentum con cada prospecto que se me viene a la cabeza. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda haber flujo en mi negocio. Lo mismo quiero que suceda contigo, así que tú puedes escribirme, puedes contactarme, puedes pedirme un consejo que voy a estar verdaderamente para ayudarte. Uno de mis propósitos es ese, verdaderamente, que tú puedas tener el estilo de vida que ahora mismo yo estoy viviendo, ¿sabes? Las cosas están cambiando, están generándose muchas herramientas para el bien tuyo, para el bien de tu negocio. Lo único que tienes que hacer es tomarlas y aplicarlas. Cuando yo empecé a desarrollar negocio, de verdad es que no tenía nada de lo que ahora tú tienes. Hoy lo tienes todo para poder realizar negocio. Así que el mejor de los éxitos. Te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo desde este crucero ahora mismo en Tailandia. Te envío muchas bendiciones, que Dios te bendiga mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Estaré esperando tus mensajes para cualquier comentario, para cualquier consejo que tú requieras para tu carrera de oro.
Mi nombre es Víctor Abad, cliente y gran líder de la tienda Global Intergold, y recuerda que oro es dinero real. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.